Bienvenidos sean a mi canal. En este video vengo a hablarles acerca de los criterios de diseño que se consideran para redes de agua potable. Como muchos sabrán, las redes de agua potable pueden ser redes cerradas, como lo vemos acá, redes abiertas o mixtas, que sería entre cerrado y abierto. Fuera de ello, debemos considerar estos criterios de diseño que pueden variar según las normas de cada país, pero de una forma general les vengo a explicar cuáles deberían ser consideradas. Empezando por el periodo de diseño. El periodo de diseño hace referencia a la vida útil que va a tener la red de agua potable. Nos dicen que un periodo mínimo sería de 20 años para poblaciones hasta 20,000 habitantes, como lo indica acá. Cuando nosotros tengamos poblaciones que sean mayores a 20,000 habitantes, lo ideal sería utilizar 30 años. Y como nosotros también sabemos de que la red de agua potable tiene una vida útil, debemos tomar un tiempo máximo de 50 años. Esto debido a que se puedan gastar las tuberías, de que no vaya a funcionar correctamente el sistema, etcétera. En la práctica, generalmente se llega a un periodo de diseño entre 20 y 30 años, que sería 25 años en la práctica. Casi siempre llegamos a eso, como un periodo mínimo de diseño. Tomando eso en cuenta, vamos luego al caudal de diseño. El caudal de diseño va a ser el caudal que se va a distribuir a toda la población mediante los nodos que tenga la red. Este caudal de distribución o de diseño debe ser igual al caudal máximo horario. El caudal máximo horario depende directamente de un coeficiente de modulación, el cual es el máximo que se va a producir en una cierta hora del día. En el canal tengo un video acerca de los caudales máximos, mínimos, los coeficientes de modulación, y ahí explico todos los diferentes a esta parte. Así que lo pueden ir a ver después de este video. Luego tenemos el caudal de distribución, también puede ser al caudal máximo diario más un caudal contra incendio. Generalmente llegamos a esto cuando nosotros no conocemos el caudal máximo horario y tampoco lo podemos estimar. En estos casos, el caudal contra incendios se coloca en un nodo en particular de la red de agua potable, donde el nodo para elegir sería como el nodo de menor elevación. Esto bajo algunos criterios que se han tomado en cuenta. Luego de eso hablamos de las longitudes. La longitud máxima de un ramal, que sería de nodo a nodo, de una tubería, sería de 1000 metros, como máximo. Si nosotros tendríamos una longitud mayor a esto, deberíamos colocar un nodo intermedio, que puede que ese nodo no necesariamente va a trabajar para distribuir caudal, sino va a ser un nodo de control más que todo. Luego tenemos aquí los diámetros mínimos. Los diámetros mínimos que ven acá son dos que podemos manejar. Un diámetro mínimo de 2 pulgadas, que equivale a 50 milímetros, para zonas urbanas. Y un diámetro mínimo de 1,5 pulgadas, que equivaldría a 38 milímetros para zonas rurales. Esto ya depende mucho del contexto en donde estemos queriendo diseñar la red de agua potable. En algunos casos, puede ser de que en las zonas rurales, depende a la demanda, tengamos que utilizar diámetros mayores. Es por eso que aquí solamente hablamos de diámetros mínimos para considerar en todos los ramales. También debemos considerar que en algunos casos en zonas rurales, debido a la escasez de demanda, entonces vamos a tener diámetros que podrían ser de 1 pulgada. Suele haber esos casos, muy particulares, pero suele haber. Eso sí sería bajo una justificación que ustedes colocarían de que existe poca demanda y por eso están utilizando ese diámetro mínimo y están rebajando los costos particularmente. Ahora, diámetros máximos en redes de agua potable no existe porque los diámetros directamente dependen del caudal que vamos a querer transportar. Así que eso no se lo considera, solo diámetros mínimos. Luego hablemos de las velocidades de flujo. Lo recomendable nos dice que la velocidad debería encontrarse entre 0,3 y 3 metros sobre segundo, sin importar el tipo de material que estemos manejando. Esto es más que todo recomendable. Dependiendo a las normas de cada país, puede ser que este rango sea diferente. En algunos países exigen que la velocidad máxima sea de 2 metros sobre segundo,
en otras hasta de 5, es decir, es variable. Esto es lo más recomendable que se encuentre por acá. Y también podríamos aproximar que la velocidad óptima para las tuberías sería una velocidad aproximada a 1. Eso igualmente lo expliqué en otro video porque la velocidad óptima podría ser igual a 1 o aproximada a 1. Luego tenemos aquí las presiones. Las presiones debemos considerar una mínima y una máxima en este caso. Son las presiones que van a existir en los nodos de nuestra red. Como presión mínima vamos a tomar igual o bueno, una presión mayor a 5 metros columna de agua, que sería para poblaciones rurales, y una presión mínima de 10 metros columna de agua para poblaciones urbanas. Esto de acá puede parecerles que no tiene cierta lógica, pero sí lo tiene. Cuando hablamos de una presión de 5 metros columna de agua, es cuando nosotros sabemos de que en la red, las personas no va a existir mucha demanda. Entonces, en las poblaciones rurales, generalmente el caudal no va fluyendo de manera constante. Entonces, con que vayamos a cumplir una presión mínima de 5 metros columna de agua, vamos a poder satisfacer adecuadamente las necesidades de la población. Si se puede lograr mucho más, mejor todavía. Ahora, en poblaciones urbanas nos dice que es 10, porque en poblaciones urbanas el caudal en las tuberías llega a ser constante, es decir, a cada minuto, a cada hora empieza a fluir por las tuberías. No necesariamente el mismo caudal, pero sí fluye. Entonces, para no perder presión, lo recomendable es llegar a los nodos, al menos a los nodos con 10 metros columna de agua, porque hay que tomar en cuenta que de los nodos hasta la conexión domiciliaria se va a perder una cierta presión debido a la pérdida de carga. Entonces, estos 10 metros columna de agua pueden ser menos todavía cuando entreguemos a los domicilios. Luego tenemos aquí la presión máxima. La presión máxima aquí, como pueden ver, igual son 2. La presión máxima, en forma general, no necesariamente para poblaciones rurales como el que aparece, es de 60 metros columna de agua. 60 metros columna de agua es una presión que se podría considerar como ideal, ya que nuestras tuberías necesariamente tienen un límite de soporte de presión. Y casi 60 metros columna de agua es, en un caso muy general de tuberías, la presión máxima que podrían soportar algunas, dependiendo al CDR y a la clase de tubería. En algunos casos utilizamos presiones de mayor soporte, que podría ser 60 muy poco, pero generalmente lo llegamos a eso, para que también el sistema funcione correctamente. Porque presiones mayores también pueden provocar ciertos accidentes y también podrían afectar de cierta forma a la conexión domiciliaria, porque si estamos entregando con una presión muy elevada, esa presión se va a reflejar directamente en las tuberías y cómo lo estás entregando en los domicilios. Y ahora, aquí tenemos otra presión admisible máxima, que es de 70 metros columna de agua. Y esta presión máxima admisible tiene también una razón de ser. Esta presión máxima admisible es cuando nosotros ya no podemos rebajar más la presión ni modificando diámetros, ni modificando el sistema, es decir, ya se ha llegado al tope. Es decir, sí o sí tenemos una presión máxima 70, que sería mayor a 60, obviamente. Entonces, en esos casos ya es la máxima admisible que se admite bajo una justificación de que ya no se puede realizar más modificaciones, que si quisiéramos de bajar esta presión tendríamos que utilizar, por ejemplo, válvulas reguladoras de presión o cámaras rompepresiones, y por eso estamos trabajando con esta presión máxima admisible. Más que todo, estas presiones máximas deben ser consideradas no cuando estemos trabajando en una forma dinámica, es decir, cuando el caudal fluya por las tuberías, sino cuando nosotros tengamos la red en un estado estático, es decir, la presión estática que podría ser del tanque al nodo de menor elevación, y esa presión sería la que deberíamos considerar como la presión máxima que va a tener en el sistema, porque puede llegar un momento en el cual no exista demanda en la red y se va a volver de manera estática la presión. Así que es bueno considerarlo estos valores. Como les dije al inicio del video, existe varios criterios y cada norma tiene diferentes parámetros para considerar presiones mínimas, diámetros, velocidades. Cada uno de esas, o bueno, cada una de esas normas tiene un contexto diferente según el país en el que se encuentre.
Entonces siempre es bueno que revisen estos parámetros, los que les he mostrado acá, estos criterios, que cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la población. Esto lo que les he mostrado es casi de manera general para cualquier sistema que quisieran diseñar, más que todo. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se puedan suscribir a mi canal.